Muy buenas tardes, un gusto de verdad estar aquí ante ustedes el día de hoy, que como se había anunciado ya con anterioridad, es el Día Internacional de la Protección de Datos, así que no solamente en Costa Rica, sino que en varios países estamos realizando una serie de actividades como la que nos ocupa el día de hoy, para que nosotros vayamos tomando conciencia, para que vayamos apoderándonos de una parte fundamental de nuestro derecho a imagen, como es todo esto, esta gran cantidad de datos. Vamos el día de hoy a dar un pequeño acercamiento, es muy poco el tiempo que tenemos, sobre lo que corresponde a el derecho de olvido con relación a la materia penal. Cómo funciona el derecho de olvido, cómo se aplica en esta materia criminal, cuáles son los alcances, cuál es la normativa que ha dicho la jurisprudencia nacional e internacional y cómo debemos nosotros enfrentarlo en casos que nos veamos afectados. Un poco eso es lo que vamos a tratar de tocar brevemente en estos minutos. Bueno, ¿qué es el derecho al olvido? Es aquella posibilidad que yo tengo a que me dejen en paz, a que yo cometa actos de deshonra, actos que van en contra de mi honor y que con el transcurso del tiempo no se me reiteren, no se me vuelvan a achacar, se deje pasar y me permita a mí continuar en mi vida a pesar de esa equivocación. Muy importante, no estamos diciendo aquí que se trata de una calumnia, de una injuria donde se me están atribuyendo hechos que no los cometí. No, estamos partiendo de que efectivamente algo sucedió, que se dio una circunstancia determinada que empaña, que enloda mi imagen objetiva ante la sociedad, que es de carácter negativo, que genera, digamos, una disminución en eso que proyecto socialmente, y el derecho al olvido es que a pesar de haber sucedido, pues que el tiempo me permite a mí continuar con mi vida sin que me lo estén reiterando o achacando en cada oportunidad. Hay varias definiciones. El derecho al olvido protege el rescate abusivo de eventos pasados. Si ya sucedió, se vuelve a retomar. Es como un refrito de una noticia, de un hecho que ya trascendió y que se vuelve a sacar a la luz pública en aras de ¿qué? De afectar pues a la persona. Históricamente, el primer dato que podemos encontrar de manera fehaciente fue en Canadá en 1889. Se trató en donde también una persona, un ciudadano que se vio afectado, el señor Odilon, presentó un recurso en contra del diario, en donde también se estaban tocando hechos de cierta naturaleza que afectaban su imagen. Estaba relacionado con una eventual deuda que él tenía y decía, bueno, ya pasó mucho tiempo y me siguen a mí achacando eso porque tenía intereses en una alcaldía, un interés de carácter político, y pues claro, cuando se acercaba, digamos, las elecciones, le volvían a retomar los medios de comunicación este dato. Luego se dio también en Estados Unidos en 1931, en donde también esta persona, Melvin, tenía una serie de, una relación con una persona menor de edad, que aparentemente ejercía la prostitución, tenía una relación, digamos, que era impropia, era ilícita, y también con cierta frecuencia, cuando esa persona trataba de realizar actos propios en su desarrollo personal, procedían a volverlo a sacar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede determinar? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Bueno, en esto no hay un criterio unívoco, por el contrario, hay una serie de elementos. Se dice que es un derecho totalmente diferente, es algo novedoso que se está creando. Por otro lado, se dice que más bien es una extensión de todo lo que son los derechos de la personalidad, de los derechos de imagen, del derecho al honor, a la honra de cada uno de nosotros, que en realidad, bueno, es un desarrollo de eso, o a la intimidad, que yo tengo derecho a una intimidad, a un fuero de protección, a lo que son esos datos de hechos históricos que, aunque ocurrieron, pues deben dejarse de lado o no deben de estarse retrotrayendo para afectar mi imagen. ¿Cuál es el contenido? ¿Para qué? Recuerden, un derecho sin contenido, sin una efectividad, sin algo que nos brinde, digamos, protección, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es que efectivamente esos datos que se están utilizando de manera indebida sean suprimidos, no sean utilizados y pues dejen superar la realidad. También, ¿qué es lo que se pide? Digamos, ¿qué es lo que incluye el derecho al olvido?
que se cancele o se borre una serie de datos que ya trascendieron, que no tienen importancia histórica y que ya fueron utilizados, no tienen actualidad, que no se difundan, que haya derecho a rectificación en caso de que haya un dato que no sea claro, que haya que precisarlo. Suprimir enlaces, lo que se llaman los links, o sea, que cuando yo busco una información, lo que me da, digamos, un motor de búsqueda, se suprima, digamos, toda aquella cosa que me relacione, digamos, mi nombre a un hecho delictivo. Si ustedes buscan a ciertas personas o van a estar relacionados con hechos de narcotráfico, de corrupción, y siempre hay una serie de ligas que me lleva a otra información que relacionen, digamos, en toda la plataforma una persona con un acto de carácter delictivo. Por eso se habla de suprimir enlaces, no indexar mi nombre, mis datos personales, o sea, que no sean utilizados por los motores de búsqueda para que cuando busquen, digamos, un tema como corrupción, no salga mi fotografía. Oposición de trato al tratamiento de datos personales, que ya le habían hablado anteriormente, y que yo tenga un control, un dominio sobre todos esos datos personales. El derecho al olvido tiene mucha trascendencia, sobre todo en materia digital. Ya con toda explosión que hay de internet, de las redes de comunicación, de lo que es la sociedad de la comunicación digital, pues aquí es donde esto empieza a desarrollarse de una manera más acelerada. El derecho al olvido es entonces la protección que tiene el ciudadano ante la amenaza de poderme yo desarrollar, de poder yo seguir mi vida cuando hay un hecho histórico que me está perturbando. Entonces, imagínense que ustedes cuando salieron del colegio tuvieron una vida licenciosa, empezaron, bueno, la dicha es que no había internet en ese entonces, al menos lo digo por mí. Había mucha información que no me gustaría que ahora la estuvieran sacando, o sea, imagínense que ustedes alguna vez hayan salido, como decía ahora Julio, a tomar o a una fiesta y tal vez no tuvieran la ropa necesaria o no tuvieran ropa del todo. Y que hubieran entonces sido captados y ahora esa información, ya cuando ustedes tienen 30, 40, 50 años y ustedes están optando por alguna promoción en su trabajo o demás, alguien salga de eso, no mire, esta persona tuvo esta situación, tuvo este hecho delictivo, tuvo esta circunstancia social que por deshonrosa me va a afectar a mí 20, 30 años después. Eso es lo que se trata y garantizar entonces que las personas tengan dominio de lo que está pasando ahí y que no sea reutilizado sin ninguna necesidad. Es una garantía de carácter constitucional, inclusive supraconstitucional. Eso quiere decir de que hay a nivel convencional una serie de tratados que ya están hablando de eso, como el derecho de imagen como una forma de aplicación del derecho al olvido. En tres ramas muy particulares: el derecho a la intimidad, o sea, el derecho a que nadie sepa mi información personal del pasado, por más veraz que sea, al derecho a la imagen, a esa proyección que yo tengo de carácter social y a que yo pueda manejar los datos propios y que tenga la libre autodeterminación informativa, que también ya está regulado en Costa Rica. Esos mecanismos de protección, en Costa Rica tenemos dos, en realidad, el recurso de amparo y todo lo que es la protección de datos personales. Recuerden, muy importante, a pesar de los proyectos que han habido en Costa Rica para que se pueda generar un recurso de habeas data, no lo tenemos todavía. La Sala Constitucional de alguna manera por analogía procede a resolver una serie de hechos que están relacionados con la protección de datos y el derecho al olvido, pero no es directamente. El recurso de habeas data es el adecuado, es el que de manera jurídica se debe utilizar, pero no está dentro de nuestra institución. Protege la información nominativa, es decir, aquella que identifica al individuo y todo el trato de datos. Tenemos entonces la posibilidad de utilizar ante la Sala Constitucional lo que es el recurso de amparo para la protección del derecho al olvido y todo lo relacionado con esto. Y toda la ley de datos personales que, como le digo, es parte ya de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el fundamento? Bueno,
emana de diferentes bases, que es, por un lado, la garantía de libertad de que yo puedo dentro de una sociedad desarrollarme, ejercer, crecer, sin que el pasado sea siempre un obstáculo, una cadena que no me deje a mí continuar. Yo tengo derecho que esos datos que ocurrieron, que ya no tienen trascendencia, que ha pasado un tiempo considerable, que no son noticia, que no son históricos, pues se queden atrás y que la persona pueda seguir creyendo. Parte del derecho de la personalidad y también parte del derecho de esa imagen que lo tenemos nosotros desde hace muchos años, desde 1888 en el Código Civil, y que pues fue el gran desarrollo que se hizo desde Roma, pero que ahora toma una relevancia muy diversa. Hay una serie de críticas o de limitantes al derecho al olvido. No puede verse como ningún otro derecho, entra en conflicto con otros. ¿Qué quiero decir? De que no es absoluto. Yo no tengo derecho a que, si yo vengo hoy y vieron al muchacho, no sé si han visto las noticias del día de hoy, un muchacho que andaba por la Ruta 27 con droga, 87 kilos, se metió contravía, hizo accidentes, luego salió corriendo por un centro comercial y lo detienen. Ya lo van a ver en los próximos minutos si no lo han visto. Bueno, él no puede alegar mañana que quiere derecho al olvido, que esa bochornosa situación en que él corría descalzo y con pantaloneta ahí para que no lo agarraran y lo agarra la policía, puede ahora protegerla entre sus datos. Debe pasar un tiempo prudencial, el cual también, como todo, se trata de concretar, pero que en materia de derecho siempre se utilizan elementos amplios. Por ahora se está diciendo de que el término de la sanción de la pena es más o menos un tiempo proporcional y razonable para que ya se dé el derecho al olvido. ¿Qué quiere decir? Si a mí me condenan por un hecho 12 años de prisión, durante esos 12 años es factible que esa información siga siendo utilizada, pero ya 12 años después, ya cuando yo haya cumplido con mi sanción, pues ya digamos las luces se me deben quitar de encima, ya debe la sociedad pues permitirme a mí seguir adelante. Eso es como un criterio genérico, no es que sea unívoco en todos los ordenamientos. En la legislación nacional tenemos pues la Constitución Política, que tiene un respaldo en todo lo que son el derecho a la imagen, el Código Procesal Penal, que también establece una serie de protección a ciertas etapas procesales en donde son privadas, como por ejemplo toda la etapa preparatoria. El acceso que se tiene al expediente también requiere de ciertas limitantes. La ley de registro de archivos judiciales, que lo retomaremos dentro de unos minutos porque también es un dato muy importante, en donde también se llega a regular que cuánto tiempo pueden estar en este archivo de carácter administrativo los datos personales. Si a mí se me condenaron, ¿cuánto tiempo va a estar en el archivo? Recuerden que es muy importante, casi que en cualquier trabajo, y ustedes lo habrán vivido, cuando yo voy a solicitar o a presentar mi hoja de vida, me piden que la certificación de juzgamientos. Entonces, si yo ya cumplí la pena, pero en la hoja de juzgamientos todavía me sale que tengo un antecedente, pues mi posibilidad de reinsertarme socialmente, digamos, todo ese proceso, en teoría, que se debió haber dado de resocialización, pudo haberse visto muy disminuido, muy menguado, cuando yo no puedo alcanzar eso. Por eso es que esta ley de registro de archivos judiciales viene siendo un desarrollo de este derecho al olvido que se ha dado en Costa Rica en los últimos años y que la Sala Tercera ha protegido en muchos de sus votos. Muy importante, ustedes dicen, sí, tiene sentido que se borren todos los datos, pues lógicamente dependiendo del hecho delictivo. No se puede olvidar, se debe olvidar rápidamente un incidente de tránsito, unas lesiones culposas, pero debe tomar más tiempo. Un robo agravado o con mucho más razón, el derecho al olvido va a extenderse cuando estamos ante delitos graves, ¿no? Entonces va a estar relacionado con la pena. Esto que nos parece muy lógico, decía ahora don Francisco de que él de alguna manera era admirador de la jurisprudencia europea, pues con toda la razón, porque es Europa quien ha desarrollado eso, no Estados Unidos, no el derecho anglosajón, quien más bien va por otro rumbo. Ya aquí inclusive se han escuchado voces en ese sentido. Aquí se presentó un proyecto de ley, contrario a la ley de registro, que decía que, por ejemplo, todas aquellas personas que habían sido condenadas por un delito de carácter sexual contra menores de edad, debía de tenerse un archivo
perpetuo de esa persona, inclusive que cuando esa persona se iba a vivir a algún domicilio nuevo, debía informársele a los vecinos. Esto está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay aplicaciones. Si usted va a comprar una casa aquí en Zapote, usted abre la aplicación y ahí están registrados todas las personas que han sido condenadas y viven en ese lugar, porque usted debe reportar el lugar donde vive. Y si usted fue condenado en 1980, a una hora le va a salir eso. Imagínense, entonces yo ando buscando una casa en Zapote y ya cuando me voy a vivir ahí, la policía tiene el deber de informar a todos mis vecinos: miren, el nuevo vecino se lo condenaron en 1993 por un delito sexual contra una persona menor de edad. Algunos pueden estar contentos con esto, pero va en contra de lo que es el derecho al olvido y es más o menos por donde va parte de la jurisprudencia de Estados Unidos y las leyes, e inclusive, como le digo, hay aplicaciones de eso. Don Juan Diego Castro fue uno de los impulsores de una ley para que se diera algo parecido aquí en Costa Rica, que no tuvo eco en la Asamblea Legislativa. La ley orgánica del OIJ también refiere que en determinados casos los datos son privados, las situaciones que se dan son privadas, no se puede compartir fotografías de personas que son investigadas o mucho menos en situación de riesgo, una persona que acaba de ser detenida o por el contrario, una persona que muere, pues ahí hay una serie de elementos en cuanto a eso. Y la ley de protección de tratamiento de datos, que también ha sido muy hablada el día de hoy. La jurisprudencia nacional, hay dos grandes vertientes: la constitucional y la penal. En cuanto a la constitucional, si ustedes empiezan a buscar información con respecto a esto, van a darse cuenta que la gran mayoría se da en cuanto a cuestiones comerciales, que Datum tiene mis datos y que efectivamente, sin que los actualice, los entes financieros proceden a buscar información ahí. ¿Y qué pasa? Yo tengo entonces que no cumplí una hipoteca hace 10 años y ni siquiera es información actualizada. En penal hay una serie de aspectos que nos pueden interesar. Aquí están los números de votos. Esta presentación, como todas las quedan aquí a disposición de ustedes para que con más tiempo y más reposado pueden verlo, pero aquí estos votos son bastante importantes en cuanto a este tema. En particular, la sala refiere que se deben tomar en cuenta principios de razonabilidad y proporcionalidad para determinar ese derecho al olvido. ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que los archivos que se tienen no sean utilizados? En este caso también la restauración vea lo que dice: si el hecho negativo del error cometido se le agrega la imposibilidad de restauración de una nueva creación, la vida de los seres humanos quedaría estancada y sin más posibilidades en el momento de equivocarse. O sea, la razón por la cual es un derecho humano el poder olvidar estos errores que se hacen. Y aquí ustedes pueden ver una serie de hechos también. En este caso se declara sin lugar el recurso de amparo que se presenta, porque dice: no ha pasado un tiempo suficiente todavía para que sea, todavía estaba en la etapa de ejecución de la sanción, estaba con un beneficio de ejecución condicional de la pena. Dice: no, mientras que no pasen los 5 años, porque era todos los años sacaban, digamos, como una noticia refiriendo: sí, efectivamente hace un año fue que sucedió este hecho delictivo, y la persona dice: mire, pero ya déjeme en paz, ya eso pasó hace 3, 4 años, y la sala le dice: no, hasta que no pase el tiempo de la pena, todavía hay una interés vigente para el tema. Hay otro caso también en la sala constitucional. Este es un caso de los comunes en donde efectivamente los bancos mantienen información en su base de datos e inclusive la comparten con otros entes del sistema financiero nacional para que no hagan préstamos porque esa persona en algún momento incumplió. Eso también se dijo que iba en contra del derecho al olvido. La sala constitucional, la sala tercera, también la sala penal, ha referido con relación al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivo Judicial que efectivamente hay un derecho de un olvido en un tiempo prudencial, tal como lo dice la ley, que debe ser proporcional a la gravedad de lo que se investigó y que no es un derecho absoluto, que también hay un interés social, hay un interés histórico en algunas oportunidades que debe también de sopesarse.
Se racionalizan los plazos, ya los plazos no son decenales como era antes, inclusive algunos ni siquiera producen un registro judicial, y para las personas menores de edad en ningún caso se deja un archivo, un consecutivo de los hechos delictivos por los cuales fue condenada la persona. También pensando en que la persona menor de edad tiene derecho a que una vez adquirida la mayoría, pues no vaya a tener limitaciones por los hechos ilícitos que cometió en su minoridad. Hay que determinar que en esta red que tenemos de comunicación es muy diferente los diferentes actores. En este caso, el derecho de olvido con respecto a los medios de comunicación. Primero, los medios de comunicación sí generan información, sí generan contenido y editan la información y pues le dan el interés que quiera, digamos, el bemol o el color a la noticia según sus intereses editoriales. Esos entonces tienen una serie de aspectos que son importantes. Ellos están en la obligación también de determinar qué tiempo va a mantenerse esa información, la publicación de los hechos pasados, hasta qué punto son importantes o no a nivel social, y si es importante dar los datos de las personas que están ahí. Casi que todas las noticias ahora se están de alguna manera resguardando en archivos digitales, que también su acceso es continuo y perpetuo. Decía don Julio Córdoba en una de sus exposiciones ya hace bastantes años que nosotros vamos a ser una de las primeras generaciones en ser perpetuos en cuanto a Internet. Por primera vez nuestros nietos y bisnietos van a poder ir a Internet y ver esta exposición, y ver cómo era uno a diferentes edades, y verlo a uno apagar las velas de un cumpleaños. Con costo nosotros tenemos de nuestros abuelos una fotografía en blanco y negro ya bastante desgastada, y es la única que tenemos, esa es la imagen que tenemos. Ahora tenemos el acceso a eso, y eso, que Internet genere una perpetuidad de la información, también nos da una serie de afectaciones, porque la reputación, la privacidad, la libertad y la dignidad humana en cuanto a un hecho nocivo puede entonces verse siempre perpetuo. Vea entonces, por ejemplo, el caso de la esposa de Donald Trump, que en algún momento tenía fotografías desnuda y sale de, ahora es la primera dama, y aún ustedes pueden buscar en Google la información de ella y salen fotografías de ella sin ropa, digamos. Entonces, tiene derecho a ella que se olvide de ese pasado. Vean que no estoy juzgándolo, simplemente de que el perfil que quiere ahora ella presentar, pues no le interesa que salga eso. Muchas oportunidades, y yo lo he visto, personas que durante su tiempo universitario se dedican, por ejemplo, al modelaje, luego ya son personas profesionales y quieren que esas fotografías o esa información ya no sea utilizada cuando alguien vaya a buscar su nombre y se saque de la indexación. En cuanto a las redes sociales, es diferente las redes sociales. Ya, digamos, las diferentes plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, no generan la información, sino que son las mismas personas que suben sus datos, sus fotografías a estas plataformas, y ahí tienen acceso terceros. Por lo tanto, la obligación de ellos es que una vez que uno retire ese contenido, tratar de alguna manera de que no se pueda reproducir, con la agravante o con lo que ustedes saben como parte de la cultura digital, que la información que se sube a Internet no se puede volver a bajar. O sea, basta que alguien grabe esa información y ya es imposible quitarla de manera absoluta. El caso de Google es diferente. Los buscadores, digo yo por hablar Google, por ser el buscador, el motor de búsqueda más importante en el occidente, pasa diferente en otras latitudes, pero aquí ellos lo que tratan de decir es que ellos tienen neutralidad en cuanto a los datos, que a ellos no les interesa lo que sale ahí, salvo si usted paga publicidad, y le va a dar siempre la primera opción a quien le da mayor cantidad de dinero. Que el tratamiento de datos que ellos dan se limita a que no sea contenido ilícito, pero que no son responsables de eso. Sin embargo, sí se ha dicho por parte de la jurisprudencia que ellos son protagonistas dentro de esta sociedad de la información, y muy importante el caso de Google, que es paradigmático en cuanto a este aspecto de protección de datos, y lo invito a que hagan una lectura de esta sentencia, que es del Tribunal de Justicia Europea de Luxemburgo, en donde efectivamente
le ordena a Google que proceda a quitar la información, a quitar la indexación de una persona que le estaban diciendo. Y era un caso muy básico, o sea, que un periódico sacó de una persona datos de hacía 15 años de deudas, por ejemplo, como a la Caja Costarricense de Seguro Social, que no había pagado las cuotas obrero-patronales. 15 años después estaban reiterándole ese hecho. Y cuando él fue a pedir que se quitara esa información, pues Google le dijo no. Google España, porque eso se dio en España, le digo, no, yo no voy a quitar esa información, yo solamente soy una casa aquí, la casa matriz vaya a pedírselo a Google California. Y allá le dijeron, no, eso no es problema de nosotros simplemente tenemos información. Al final le dijo, no, usted tiene la obligación, como un actor importante, protagonista dentro de toda esta carretera de la información, de quitar, de suprimir esos datos. Léalo, eso es muy, muy, muy importante. El motor de búsqueda debe considerarse responsable de esos tratamientos de datos personales. Entonces ellos no podían alegar que ellos no generaban contenido, sino que ese contenido, la forma en cómo ellos lo administraban, era ya parte, digamos, de su responsabilidad. ¿Qué soluciones dan para este tipo de problemas? Bueno, en primer lugar, hay un protocolo de exclusión en donde se utiliza de manera automática para que cuando un dato se trate de guardar, sea excluido, sea automáticamente borrado. También está el programa Vanish, es un programa de autoeliminación con cierto tiempo y se dice, bueno, esta información sobre este robo va a quedar accesible en internet por 5 años. Posteriormente a eso va a borrar. Es un programa que hay, se llama Vanish y lo pueden buscar en internet. Hay una solución mixta y es, no vamos a suprimir los datos de manera inmediata, sino que vamos a poner un temporizador para que pasado determinado tiempo, efectivamente entre este programa a borrar los datos, que esa sería una solución mixta. Y por último, pues la cultura digital en la cual siempre hemos insistido desde la Comisión de Protección de Datos, que todos nosotros somos responsables de eso. Debemos asumir, digamos, nuestra cuota de buen manejo y también el de poder y que debemos también dar esa cultura, dar esa información a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, para que ellos hagan un uso adecuado de su imagen a nivel de internet. En materia penal hay dos aspectos en cuanto al derecho al olvido. Uno es la despersonalización de todas las sentencias, que ya vamos a decir qué es, y otra es efectivamente lo que tiene que ver en materia penal con el archivo de delincuentes que maneja el Poder Judicial. En primer lugar, la despersonalización. ¿Qué quiere decir? Sin lugar a dudas, en nuestro sistema, lo que es las sentencias vienen siendo una fuente importante de información y de cómo resolver un caso, inclusive de manera histórica. Sin embargo, eso no lo podemos nosotros confundir con la información de datos sensibles que hay ahí. Entonces, el Poder Judicial ha optado por proceder a quitar los datos sensibles de las sentencias para que quede la información de la sentencia no solamente para aspectos de impugnaticios, digamos, de los diferentes recursos, sino que para que las próximas generaciones tengan acceso a cómo se fue resolviendo las cosas sin tener que etiquetar a una persona de manera negativa y que cada vez que yo haga una búsqueda dentro de 20 años encuentre nuevamente el caso Chemis y demás ahí refrito. ¿Cómo procede esa despersonalización? Aplicando los artículos 12 a 17 de un reglamento que hay, el reglamento de actuación sobre la ley de protección de datos, en donde nos dice que efectivamente esos datos sensibles deben de irse eliminando de manera paulatina dentro del Poder Judicial. Inclusive, si algún medio de comunicación requiere de una sentencia, debe pasársele esa sentencia ya despersonalizada. ¿Qué es despersonalizarlo? Bueno, hay este reposorio es, digamos, un archivo único de sentencias de todo el Poder Judicial, de todas las materias. Aquí lo estamos tocando en materia penal. Esa información debe ser actual, veraz, exacta y adecuada al fin de alcanzar justicia y guardar también esa información para fines históricos. Sin embargo, las personas tienen derecho a sus datos. Eso quiere decir que, recuerden, aquí no es que yo esté quejándome que me condenaron indebidamente o injustamente. No, a mí me condenaron por un robo, pero eso fue en 1990. Ya, déjenme en paz, guarden eso. No puede ser posible que cada vez que yo meta mi nombre a un buscador, hay un buscador particular en internet, es el Nexus, que nos sirve para buscar información dentro de todo
gran universalidad de sentencias y que cada vez que la saque ahí aparezca mi nombre. Entonces, para esto lo que se busca o lo que se hace es reemplazar los datos personales por una serie de etiquetas. Así, cada dato va a ir etiquetado así. No sé si ustedes ya han visto una sentencia así, que usted la lee y dice, causa seguida contra nombre 001 en perjuicio de nombre 0002. No se sabe cuáles son las personas, pero ya la información jurídica pues está ahí y la persona pues empieza a tener dominio de ese dato que aunque veraz, aunque es cierto, le puede afectar con el transcurso del tiempo. Los mismos los valores, yo no voy a poner los números de cédula que también son datos sensibles y que podría a la postre llevarme a conseguir la misma información. No todo se debe despersonalizar en una sentencia. Hay algunos datos que se deben mantener por obligación. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, bueno, el tribunal, ¿quién fue el que lo ordenó? ¿Cuál es la sentencia? Las personas que participaron ahí, jueces, fiscales, defensores, querellantes, deben también estar ahí. Eso no se puede despersonalizar. Los nombres de las sociedades anónimas, los datos de empresas comerciales tienen que quedarse. Digamos, si en una sentencia se pone una nota de pie de página de un autor citando, digamos, un libro, bueno, eso no se debe quitar, es parte de lo que se debe mantener. Y por otro lado, dentro del Poder Judicial está también lo que es la Ley de Archivos Judiciales, que ya la Sala Tercera lo ha tocado en varias oportunidades, en donde refiere que efectivamente hay un derecho al olvido que, a pesar de ser condenado por un hecho delictivo y haber un interés público en que eso se sepa, ese interés caduca. Ese interés no es eterno y después de cierto tiempo debe extraerse cualquier base de datos o cualquier forma de acceso el poder saber quiénes fueron condenados. Y aquí está sobre todo en el artículo 11 de esa ley de registro, que es del 2016, en que cómo se van cumpliendo los diferentes plazos. En qué delitos, cómo es que se va aplicando, si la pena es de 1 año, de 3 años, todo eso va siendo proporcional, escalonado. Entre más grave el delito, más tiempo al derecho de olvido, entre menos pues va a ser más rápido o inclusive en algunos ni siquiera se va a dejar constancia. Vean por ejemplo un hecho de carácter contravencional, no lo hay. No hay un archivo de contravenciones. Pero vean por ejemplo, y esto sería, no es la rama de mi expertise, pero hay un registro de agresores en violencia doméstica. Ese es perpetuo. No sé si ese tiene un plazo de caducidad, pero ya hemos visto algunos casos en materia política que resulta y dice, este que quiere ser alcalde de tal lugar, la pareja le puso una denuncia de violencia doméstica hace 10 años. Y el derecho al olvido, ¿cómo funciona en esos casos? Que es, sin lugar a dudas y sin desprecio, digamos, o lo sensible que es ese tema, pues una cosa es una denuncia de violencia doméstica y otro un homicidio. Y no puede ser que el homicidio sí tenga un plazo determinado de olvido y no uno de violencia doméstica. Entonces, vean que es un tema que está en desarrollo, es un tema que definitivamente debemos ponerle atención, que tiene diferentes matices en las diferentes áreas, materias que nos preocupa, pero que en materia penal definitivamente es muy delicado y que ya la Sala Constitucional ha entrado a analizar. Es de manera muy breve lo que podemos hablar en estos 20 minutos que ya se me acabaron. Les agradezco mucho la atención y que me hayan escuchado el día de hoy. Muchas gracias, buen día.